se cuenta, se rumorea, que el propio presidente del Congreso, tercera autoridad política del país, utilizó el coche oficial del Congreso para llevar a sus propios hijos a Senado. Y eso que forma parte del mismo gobierno que estaba intentando tranquilizar la población y del mismo partido. Pero no deja de ser lógico, porque esto fue lo que se dijo, lo que se comentó. Pero ¿qué fue lo que la gente oyó, entendió? Sanidad, pánico, epidemia, meningitis, muertes, niños, peligro. ¿Quién no hubiera llevado a su hijo a vacunar? El lenguaje es la herramienta más poderosa que tenemos para poder convencer a la gente, para poder trasladar un mensaje de prosa a un mensaje poético, para poder motivar, para poder enganchar, para poder convocar la visión, para poder motivar hacia ella. Y nadie os va a dar el lenguaje traducido. Porque muy probablemente, recordad lo que pasaba en el ejercicio de ayer, las reglas nunca están suficientemente claras. A eso iba una pregunta. O sea, tú con el estilo poético puedes inspirar, puedes motivar, puedes convencer, pero tienes que complementarlo con la prosa para aclarar, para enfocar. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que está diciendo Ariel? ¿Quién está totalmente de acuerdo con lo que dice Ariel? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo malo es que nuestras organizaciones están construidas en base a mensajes prosaicos. Y solamente se trasladan mensajes prosaicos. Y solo lo que realmente es capaz de enganchar, de motivar y de comprometer y de sacar ese plus de nuestra gente es el lenguaje poético. Hemos visto un pequeño ejemplo, cómo el uso del lenguaje no es gratuito, Tú lo utilizas de una manera determinada y obtienes un resultado. Tú lo utilizas de otra manera y obtienes otro resultado que no tiene nada que ver. Hemos visto cómo un mismo lenguaje, tú lo puedes ver desde dos puntos de vista absolutamente diferentes y explicados desde dos visiones completamente diferentes, aunque al final hayamos vivido la misma experiencia. John Travolta y Olivia Newton-John han vivido la misma experiencia, pero cada uno lo explica desde su óptica. ¿Sí? ¿Podemos hacer algo más todavía? Vamos a hacer algo más todavía. Porque es que incluso el propio uso del lenguaje, fijaros que, cómo está escrito esto no es ver para creer, es creer para ver. Te condiciona tus propias creencias. ¿Queréis que os lo demuestre? Vamos a demostrarlo, pero ahora sí que necesito que todos seáis voluntarios. Necesito que os levantéis. Que dejéis espacio suficiente como para que todo el mundo me pueda observar. Incluso los que estáis ahí atrás, os acerquéis un poquito para poderme observar. Nos ponemos así por los lados, abrimos algo. ¿Ok? Porque lo que vamos a hacer, vais a hacer lo siguiente. Durante 2 minutos vais a tener que confiar en mí. Y luego os explicaré por qué. Vais a tener que repetir exactamente los mismos gestos que yo haga. ¿Empezamos? Hay que repetir exactamente los mismos gestos que yo haga. No hay que decir lo que yo diga, basta solamente con que repitáis los gestos. ¿Sabéis lo que es el mirroring? Como si fuera un espejo. Gati, si lo sabes, porque lo veré. Tienes que repetirlo. ¿Sí? ¿Estáis preparados? El otro día, unos amigos me llamaron por teléfono y me dijeron: tío, vamos a tu casa a que nos prepares unos mojitos. Yo dije, pues os venís. Entonces pensé, ¿cómo pueden ser los mojitos? Me bajé a la tienda, cogí unas hojas de menta, de hierbabuena, oledla. Dios, ¿cómo huele? Haced así con la mano. Oh, ¿de qué color son las hojas? Verdes, verde azul, ¿sí? Oh, huele. Haces así con la mano y todavía te huele la mano. Ah, un olor profundo a menta que impregna todo. Te tocas y la ropa huele a menta. Pero lo mejor fue cuando vi las limas. Esas limas. Mira qué limas. Gordas. Sabrosas. Con muy poca piel. Con mucho jugo. Las cogías y pesaban. Olías y olía al Caribe. Olía ácido, muy ácido, muy ácido. Cuando huele muy ácido te pones la cara que te huele muy ácida, ¿sí? La dependienta me quiso hacer una prueba y cogió una lima. Y cogió un cuchillo y hizo ¡xa! Y salieron unas gotitas de lima que se pusieron por los ojos y todavía te picaban más los ojos.
Porque era muy ácida, muy ácida. ¿Cómo estaba de fuerte y de ácida? Poner cara de ácida. Cogió y ¡chas! Cortó un gajo de lima y me dijo, pruébala. Y me la fui acercando. Y yo empecé a salivar mucho, mucho. Y me salía por allí, estaba muy ácida, muy ácida. Y dije, voy a probarla. Y me la fui acercando a la boca. Y aquello olía a lima, sabía a lima. Tenía, Dios, cómo estaba de fuerte y de ácida. Entonces la metí en la boca y la mordí. ¡Ay, se me llenó todo de saliva, por favor! ¡Cómo estaba de fuerte! ¡Era inaguantable! ¡Dios! Toda la saliva. ¿Cuántos de vosotros habéis salivado de verdad? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis salivado? Mírate. Los que no habéis salivado no me habéis imitado o sois psicópatas. Y ahora os voy a explicar por qué. Vamos a sentarnos. De ti ya sabíamos que eres un poco psicópata. Vamos a sentarnos. Os explico por qué. Fijaros qué increíble. O sea, por cierto, los que habéis salivado, ¿por dónde habéis salivado? ¿Habéis salivado por aquí detrás? Porque habéis salivado donde está el ácido. Donde está el ácido. Cuando tú comes algo ácido, salivas por aquí detrás. Cuando tomas algo que es muy amargo, salivas al final de la lengua, ¿sí? Cuando tomas algo que es muy salado, salivas por delante de la lengua, ¿sí? Pero cuando es algo muy ácido, como una lima muy ácida, salivas por aquí detrás. Y yo os pregunto, ¿por qué habéis salivado? ¿Tenéis una lima? No, pero el cerebro lo ha asignado. ¿Pero por qué? Se conectaron con la emoción, se pusieron en ese momento, o sea... ¿Pero por qué? Pues os doy la explicación prosaica o la poética. La prosaica es porque tenemos y disponemos de un conjunto de neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Sí? Neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que hacen es, por cierto, se descubrieron no hace demasiado tiempo, finales del siglo XX, en la Universidad de Pisa, con un investigador que se llama Pizzolazzi, que lo que hacía era investigar los circuitos de recompensa en unos monitos que se llaman macacus rexus. Entonces lo que hacía era darles recompensa a los monos, por ejemplo un plátano, y mediante un sistema de circuitos ver qué regiones del cerebro eran las que se activaban. Entonces comprobó que efectivamente cuando a un macacus rexus les dabas un plátano, se activaban las zonas de recompensa, las zonas de placer. Y al mono que estaba al lado sin recibirlo también. Y pensó, ¿cómo es posible? Y a partir de aquí, investigando, descubrió que todos los mamíferos disponemos de un conjunto de neuronas, que son las neuronas espejo, que son las que te hacen, por ejemplo, tener empatía. Por eso digo que si alguien no ha salivado, no tiene empatía. Y si no tiene empatía solamente hay por dos razones. Eres un autista muy profundo. En ese caso no estarías como directivo en una empresa como esta. O eres un psicópata. Y en este caso sí que estarías como directivo en una empresa como esta y te auguro un gran futuro. Ese sería el componente, si queréis, prosaico de explicación. El componente poético es mucho más fácil de entender. Salivamos porque nos creemos lo que está sucediendo. Y al creer lo que sucede, y al confiar en que aquello es verdad, y al meterte en la historia, acabas visualizando la historia como si realmente fuera cierta. Creemos porque vemos. Vemos porque creemos. Al creer, empiezo a ver, empiezo a visualizar, empiezo a considerar que aquello que todavía no era real, que todavía no era posible, empieza a ser real, empieza a ser posible. Te prometí que los jueves empezaríamos a entender. Porque para empezar a conseguir que nuestros equipos crean, hay que explicar historias. La prosa solo no nos vale. Por eso es tan importante el storytelling. Yo cuando vino Nelson el lunes, de todo lo que explicó, a mí, lo que más me impactó fue su historia personal. ¿A quién más le impactó su historia personal? Fue su historia personal. Cuando han venido por las mañanas Jairo, o cuando han venido Óscar, y nos han dicho, ¿de qué queréis que hable? Hemos dicho, de tu biografía, de tu historia. No quiero que me expliques, y si me lo tienes que explicar es perfecto, las 8 procesos de liderazgo del cambio de Kotter, genial. Pero explícame tu biografía, tu historia sobre ella. Porque tu historia lo hace creíble.
lo hace real. Y si lo hace real, yo lo veo, yo me lo creo. Cuenta historias. Construye metáforas. Empezó Ana Rubí el primer día. Y no hemos parado de construir metáforas desde que hemos llegado. ¿Por qué estáis en la tribu? Porque es una metáfora. ¿Por qué hicimos el juego que hicimos ayer por la tarde? Porque es una metáfora de la realidad del día a día. Esa tarde volveremos a tener otro. ¿Por qué son tan importantes las metáforas, los ejemplos? Porque es una forma de llegar a la realidad yendo más allá sin tener que explicarte la prosa de una forma tremendamente tangible. A la gente no quiere que les dé las cosas tangibles. Solo. La gente que también quiere soñar. Si me das un pastel completamente hecho en el que yo solamente tengo que poner la guinda o como mucho cortar un trozo, ese pastel jamás estará tan bueno como si me permites a mí ponerle la nata, los adornos, la mermelada o acabar de cocinarlo. Haced un pastel con vuestros hijos. Haced que ellos acaben de hacer el pastel. Y ese pastel está increíblemente más bueno que cualquier otro pastel. Porque la última es, vive experiencias. Saca a la gente del contexto, llévatela fuera. Tráela en un espacio como este. Genera una experiencia. Comparte una experiencia. Vive una experiencia. Y si somos capaces de contar historias, somos capaces de construir metáforas, si somos capaces de vivir experiencias, estaremos pasando algo que es tremendamente prosaico, aquello que es poético y que moviliza y que motiva a la gente, que le toca la pasión, que le toca el corazón. En un mundo de hiperprosa, solo nos queda la hiperpoesía. Y yo creo que una labor fundamental del liderazgo, del ejercicio del liderazgo, es construir poesía en el idioma prosa. Digo que me encantan las películas, no puedo evitarlas. Me encanta el deporte, me encanta el cine como metáfora de aprendizaje. Y esta película recoge deporte y cine. ¿La habéis visto? Victus, John Carlin es el guionista, escribió el libro sobre ello y habla, además muy metafóricamente, de un momento tremendamente importante en la historia de Sudáfrica. Recordad, hasta ese momento, hasta que Mandela es elegido presidente, hasta que el apartheid se rompe, negros y blancos estaban tan separados que ni siquiera jugaban a los mismos deportes. Los blancos apoyaban a la selección de rugby, los Springboks. Tenían sus propios colores, sus propios lemas, sus propios logos. De hecho, en la selección había un jugador que era mulato y que no era aceptado ni por los blancos ni por los negros. Los negros tenían como deporte preferido el fútbol. Tenían sus propios colores, eran los Bafana Bafana, tenían sus propios rituales, etc. Sudáfrica tenía un excelente equipo de rugby, pero no se sabía hasta qué punto era bueno, entre otras cosas porque durante el apartheid no podía competir en competiciones internacionales. Oficiales. Hacía muy poco tiempo que se había hecho el primer mundial donde había ganado Nueva Zelanda. En el 94 se le da la organización del segundo mundial de rugby a Sudáfrica. Todo el mundo sabía que era bueno, pero qué bueno podían llegar a ser. Desde luego no tanto como Nueva Zelanda, que en aquel momento tenía el mejor jugador probablemente de la historia, Jonah Lomu. Si os gusta el rugby, ¿sabéis quién era Jonah Lomu? Sí. Tipo de 1,95 m, 100 kilos de peso, capaz de correr los 100 metros lisos en 10 segundos, y que si salía corriendo en 7 metros y daba un golpe a un saco que pesaba 75, lo llevaba 7 metros más para allá. Hay un partido en ese mundial en el que Nueva Zelanda compite contra Francia. Y Jonah coge el balón, sale corriendo y empiezan a aparecer defensores franceses. No defensores franceses, defensores franceses. Y sin parar de correr, los coge y los tira. Directamente, ¿sí? Es una escena brutal. Un país dividido, un país que necesita un elemento metafórico, una experiencia compartida, una ilusión vivida, necesita poesía. Os voy a poner una pequeña escena de esa película de Invictus, en
la cual Morgan Freeman hace de un Mandela tremendamente creíble, donde Matt Damon hace del capitán de los Springboks, de Pienaar no es creíble. Matt Damon es más bajito que Mandela cuando en la realidad Pienaar era mucho, mucho, mucho más alto. Pero vamos a ver la escena porque la escena realmente me dijo. François, qué honor. Estoy tan emocionado. Gracias por venir hasta aquí para verme. Gracias por invitarme, señor presidente. Bueno, dígame, François, ¿qué tal el tobillo? El tobillo. Me han dicho que se hizo daño. Ya está bien. La verdad es que nunca se está al 100%, aunque uno quiera. Sí. El deporte es como la vida misma. Sí, señor. Pero por favor, siéntese aquí. Mirar a la luz me hace daño en los ojos. Los ingleses nos han dado muchas cosas, además del rugby. Pero el té de media tarde es lo mejor. Aquí tiene. Gracias, señor. El suyo es un trabajo muy complicado. ¿Eso cree? Tengo una pequeña empresa. Capitán de los Springboks. Un trabajo muy complicado. No, si lo comparamos con el suyo, señor presidente. Bueno, a mí nadie intenta arrancarme la cabeza mientras hago el mío. Sí, señor. Dígame, François, ¿cuál es su filosofía a la hora de liderar? ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo? Dando ejemplo. Siempre he pensado que hay que dar ejemplo, señor. Eso es verdad. Una verdad como un templo. Pero ¿cómo lograr que sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser? Eso es muy complicado, creo yo. La inspiración es la clave. ¿Cómo hallamos la inspiración para superarnos cuando no nos queda otra opción? ¿Cómo hacemos que los demás también se inspiren? A veces yo creo que a través del trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy difíciles, hallaba la inspiración en un poema. ¿Un poeta? Un poema victoriano. Solo eran palabras, pero me ayudaban a levantarme cuando lo único que quería era derrumbarme. Pero bueno, no le he hecho venir hasta aquí para oír los desvaríos de un anciano. No, por favor, señor presidente. No son desvaríos en absoluto. Cuando tenemos un partido importante, en el autobús de camino al estadio, nadie habla. Claro. Se están mentalizando. Exacto. Pero cuando estamos listos, le digo al conductor que ponga una canción que previamente he elegido y que todos conocen. Y escuchamos la letra juntos. Y funciona. Recuerdo cuando me invitaron en el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía más sombrío. Pero al oír esa canción en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo. ¿Puedo preguntarle qué canción era, señor? Pues era en José Siquelele, África. Una canción muy inspiradora. Necesitamos inspiración, François. Porque para construir nuestra nación, todos debemos superar nuestras expectativas. Bueno, ¿cómo es?
conocido a nadie igual en mi vida. Ya me imagino. ¿Y qué quería? ¿De qué te ha hablado? ¿Ha hablado del rugby? ¿De qué ha hablado? François, parece que hablé con una pared. ¿Qué te ha dicho? Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo. Yo trabajaba en el Comité Olímpico en el año 92. No me acuerdo que le cantáramos eso a Mandela. Me acuerdo que cantábamos el Amigos para Siempre o la de Freddie Mercury. Pero si él dice que le cantamos, le cantamos. El liderar con el ejemplo. ¿Nos parece? Yo no sé cuántas veces he visto esta escena. ¿Nos parece una escena tremendamente emotiva? Tremendamente inspiradora. Liderar con el ejemplo. ¿Sabéis cuál era esa poesía que él recordaba cómo acababa los dos últimos versos? Decían: I'm the master of my fate and the captain of my soul. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Qué le está diciendo Mandela? ¿Qué le dice Mandela? ¿Le dice que gane el campeonato? ¿Qué sería decirle gana el campeonato? No sé. ¿Cuántas veces lo que estamos diciendo es la instrucción, es la orden, es la consigna? Me encantaría que ganaras el campeonato, te exijo que ganaras el campeonato. ¿Qué hacen los dictadores cuando envían a sus equipos a competir, no? Tenéis que conseguir una medalla. ¿Qué es lo que hace Mandela? Que supere sus expectativas. ¿Qué es eso? Que vaya más allá de lo que crees. Más allá de lo que tú puedas querer, es generar un espacio en el que eres tú, el que de una forma inspiracional, inspiradora, decides qué es lo que tienes que hacer. Yo sé perfectamente lo que quiero o lo que me encantaría que pudieras conseguir, ¿no? Pero te lo pongo y te lo explico de tal manera que consigo que seas tú, que salga de ti, que lo digas tú. Por eso me encanta, me apasiona esta historia. De hecho, ¿sabéis cómo acabó el Mundial? Llegan a la final contra Nueva Zelanda y juegan un partido de tal manera, un partido muy defensivo, tan defensivo que no hicieron ninguno de los dos equipos ningún ensayo. Todos los puntos fueron transformaciones entre palos, todos. Muy defensivo, muy incluso brusco, feo, pero defendieron de tal manera a Jonas Lomu que consiguieron ganar el Mundial. Algo que parecía absolutamente impensable. Lo dijo Antonio el primer día, y lo hemos intentado repetir durante estos días, durante esta semana. Se gestionan recursos. Cuando vas a las escuelas de negocio y te enseñan cómo se hacen los KPIs, y te enseñan cómo se mide, y te enseñan cómo se construye un variable, y cuando estamos hablando el otro día y decíamos cómo hacemos si el variable tiene que ser por departamento, tiene que ser por proyectos, o tiene que ser compartido en una parte, eso es gestionar recursos. Y eso es imprescindible, ¿estamos de acuerdo? Imprescindible. Porque si no gestionas recursos, estás malversando los recursos de tu empresa, de tu organización. Y eso no se puede permitir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se dirigen personas. Trabajamos en grupo y decidimos quiénes van a ir a buscar los recursos, quiénes van a ir a construir, quiénes van a ir a compartir. ¿Os acordáis del ejercicio de ayer? Cuando al final realmente lo que se trataba era de a dónde enviamos a quién, para hacer qué. ¿A dónde enviamos a quién, para hacer qué? Eso es dirección. Este no es un programa ni de gestión ni de dirección. Este es un programa de liderar. ¿Y qué se lidera? Ideas. Si no tienes ideas para liderar, si no tienes una visión, si no tienes algo que trascienda, no estamos ejerciendo liderazgo. El liderazgo trasciende a la persona, al recurso. ¿Qué idea tienes? ¿Cómo movilizas hacia una visión? ¿Cómo construyes un sueño? ¿Cómo generas una inspiración? Se trata de eso. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de eso. De crear, de inspirar, de motivar, de enganchar. Engagement, qué palabra tan bonita en francés. Engagement, estamos enganchados. Enganchados a una idea, enganchados a un ideal,
enganchados a algo que trasciende la persona en un momento determinado o el recurso en un momento determinado. Si solamente habláramos de personas, cuando se fuera la persona, ¿qué tendríamos? Si solamente habláramos de recursos, cuando no tuviéramos todos los recursos que necesitamos, ¿qué tendríamos? Si hablamos de ideas, nos quedan las ideas, nos queda la visión. Para poder tener una idea, primero es necesario pararse a pensar qué idea quiero tener. Lo que ayer intentaste hacer. Eso era una idea. Una idea que iba más allá de poder ganar en un momento determinado un punto u otro. Es una idea que nos hace falta inspirar a la gente para que la crea. El lenguaje, las metáforas, las experiencias. Si nos vamos de aquí y no nos llevamos la metáfora, no nos llevamos la experiencia, es que no nos habremos llevado nada. Nada que coloquéis, que escribáis en esa libreta vale absolutamente nada si no te llevas una idea en el corazón. No vale nada. Y me gusta Mandela porque hace un liderazgo que va por encima del que ayer hablábamos. Fijaros que hoy también ha dicho Óscar, un liderazgo de servicio o un liderazgo de salvación. Hay un tipo de liderazgo que me encanta, que os lo quiero explicar, que es el liderazgo anfitrión. Host leadership. Liderazgo del que viene, del que te acoge. Fijaros cómo lo hace Mandela. Te acoge, te pregunta, te crea un espacio, te sirve un té, te pregunta sobre tu tobillo, te pregunta sobre ti. Antes de decirte nada, te pregunta cómo lo haces tú. Y recoge tu idea, y sobre tu idea la construye. En el mundo del host leadership se hablan de 6 reglas o 6 roles. Crear un espacio. Crear un espacio donde la gente pueda hablar, pueda comunicar, un espacio que pueda ser físico dentro de tu propia organización, de tu propia empresa, en tu despacho, o si no es posible, saca a la gente del despacho y llévatela a otro sitio. Esto que estamos haciendo aquí, en este sitio, es un espacio de creación. Esto no lo podríamos hacer en vuestras oficinas. ¿Lo tenéis claro? ¿Verdad que parece algo obvio y evidente? Pues es necesario que creemos espacios. Microespacios, si no lo tenemos dentro del entorno de las oficinas. Macroespacio, cuando las empresas lo entienden y lo tienen claro. Hay empresas que están transformando radicalmente la forma física de las organizaciones para poder crear espacios de creación. Invitamos con el soft power, con las preguntas, con la escucha, con el silencio. Se escucha solamente hay una forma de escuchar, y es conscientemente, si no, no estamos escuchando. Se escucha cuando el otro te está explicando y le estás dando toda tu plena atención, cuando no interrumpe.